Buenos días a todos, bienvenidos. Para iniciar, quisiera hacerte unas preguntas. Entendemos que somos diferentes personas, hay personas que ya han venido de tiempo, personas que han asistido a otro tipo de reuniones, a lo mejor personas que de ustedes vienen por primera vez, son primeras veces. ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo? ¿Cuánto has entendido de la palabra de Dios? O si asististe a la campaña de salvación, si pensaste que Dios te salvó o no te salvó, o qué te hace falta, qué sigue. O tienes años como cristiano de iglesia, o tienes años como congregante y te sientes como estancado, como que caíste en un hoyo, no digo en pecado, pero sí caíste en una situación de tu vida en que no ves que avanzas, como que sientes un aburrimiento. O tienes pruebas, o tienes tribulaciones, tienes circunstancias que antes no tenías y no te gustan. Y no nos gustan, la verdad. Humanamente no nos gusta sufrir. Romanos 8:28, ya lo hemos visto, dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El título de hoy que vamos a ver es el crecimiento espiritual como personas. Por eso te pregunté, de las preguntas, ¿en qué categoría caes? ¿De qué pregunta caes? ¿De qué pregunta eres? Como personas, aún en cualquier de este tipo de personas, de estas preguntas, necesitamos ir hacia adelante, crecer. Vamos a pedirle a Dios su gracia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta mañana, tu bendición, Señor, que venga Dios a ayudarnos a entender esta palabra, Dios, que tú nos quieres dar, nos quieres enseñar acerca de crecer espiritualmente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como acostumbramos, quiero enseñarte una anécdota y una historia inicial de una persona que se le acerca a su ministro. Se llama Crece o morirás. Y dice: cierta persona se le acercó a su ministro de su congregación con las siguientes palabras de queja. Dice: ¿no sabe usted sino pedir y pedir y pedir solo por necesidades, ya sea económicas, por enfermos, por adversidades? Un día pides para una cosa, un día pides para otra, pero siempre parece ser que la iglesia, la congregación, las personas siempre están necesitadas. Y el ministro le replicó al final del culto y le contestó lo siguiente, muy triste. Dice: yo tenía un hijo muy amado, y siempre estaba gastando todo por su causa, todo en comida, todo en ropa, en zapatos, en educación, en libros, todas las cosas, qué sé yo. La siguiente: pero un día murió, un día partió, desde entonces ya no me ha costado nada. De todo lo que le daba, ya no me ha costado nada. Querido amigo, cada necesidad de una iglesia, de una persona, de la congregación, es una señal de crecimiento, le replicó. Cuando una iglesia, una persona está muerta, no necesita ya nada. Cuando una persona, una iglesia está muerta, ya no necesita nada porque está muerta. ¿Comprende? La persona avergonzada entonces le apretó la mano y le dijo: entonces ahora quiero tener todo lo que usted dice. Situaciones, dificultades, pruebas, necesidades, porque quiero crecer y no morir o quedarme en el camino. Es una buena reflexión. La vida en Cristo, gracias. La vida en Cristo no es una etapa de tu vida. La vida en Cristo no debe ser una etapa
En algún momento se han escuchado, se dice, no, yo estoy, o que tú quieres dar testimonio y dices, yo estoy buscando de Dios, le das testimonio a tu jefe, a tu familiar, a tu amigo, pero da el caso que esta persona, tu amigo, tu familiar, tu jefe ya pasó, por así decirlo, buscando de Dios y te va a decir, se te va a pasar, se te va a pasar. Es un sentimiento que se te va. ¿Quién sabe por qué lo dicen? Yo creo que tuvieron malas experiencias, no se les habló bien el cristianismo, no se les habló bien la verdad, y entonces te responden, se te va a pasar, eso es una etapa de tu vida. No, el cristianismo real y verdadero no es una etapa de tu vida, es un compromiso de toda tu vida. La vida cristiana no es solamente asistir reuniones de domingo, reuniones tal aquí, tal allá, a tal hora. No es empezar nada más si Cristo ya te salvó. No es para estancarse y sentirse aburrido. En la vida cristiana debemos experimentar crecimiento espiritual. Si tú como seguidor de Cristo o que estás aquí y tienes años asistiendo aquí y pones pretextos que esto y el otro, aguas. Te estás muriendo espiritualmente aquí y puede suceder y pasa. En vez de crecer estás muriendo espiritualmente y la persona ya está muerta espiritualmente y nada más no se da cuenta. Eso pasa porque se estancan y ponen cualquier pretexto, ponen cualquier pelo en la sopa para ver toda situación y no avanzan. En la biología, las ciencias biológicas nos enseñan allá afuera en la escuela que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, nos morimos. Es una descripción que da la biología acerca del ciclo básico de la vida, acerca de cada uno de nosotros. Nacemos, el proceso comienza con las células sexuales que se unen y sale y se genera el nuevo ser. En la vida cristiana también naces. Cuando te conviertes, cuando Dios te salva, ese es un nacimiento espiritual de parte de Dios. Y como cualquier otra persona que nace, pues nace pequeña, nace como un niño pequeño que hay que cuidarlo, que hay que amamantarlo, que hay que cambiarlo. Igual una persona nacida espiritualmente nueva también necesita la misma atención. Crecemos, nos desarrollamos, la ciencia dice que experimentamos este tipo de crecimiento y desarrollo madurando con el tiempo a menudo, adquiriendo la capacidad de reproducirse. Y ese es el punto en el que nos vamos a enfocar. En la vida cristiana también hay crecimiento espiritual, desarrollo. Y así como una persona natural, tú y yo tenemos la capacidad de reproducirnos físicamente, una persona cristiana, que se dice cristiana, debe tener la capacidad de reproducirse espiritualmente, es decir, engendrar un nuevo cristiano. Bueno, y morir, que también lo dice la biología, en la vida cristiana como tal, espiritualmente puedes morir, pero te puedes ir con Cristo o te puedes ir sin Cristo. Esta descripción de la biología se queda muy corta para lo que queremos el día de hoy aprender y enseñar, porque no solamente somos un cuerpo físico, somos algo mucho más, como lo dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, incluye la parte física, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos guardar todo lo que somos, todo nuestro ser, cuerpo, alma, mente y espíritu. Estas palabras de guardar todo nuestro ser también son muy profundas. Pero vamos a enfocarnos en la parte del espíritu. En los versículos anteriores a este texto, de 5:23, hay un texto en el 5:19 que dice: no apaguéis el espíritu. ¿Te das cuenta? Si apagas tú algo, algún aparato eléctrico o lo que sea, pues ya queda no funcional, ¿no? Lo puedes volver a encender, pero como lo dice aquí la Escritura, no apagues el espíritu, es no mueras, no mates a tu espíritu. Es decir, debemos mantenerlo encendido con esa llama de fuego, con esa llama de fuego en Cristo Jesús. Lo debemos alimentar para no dejarlo morir. Todos, la mayoría de ustedes han experimentado ser padres. Y creo que lo natural, todo padre sin que conozca de Cristo, sin que conozca de las Escrituras, es que a su pequeño lo tiene que amar, lo tiene que cuidar, lo tiene que enseñar en ese crecimiento biológico de su vida. Eso es algo natural que la gente debe hacer. Pero también nuestro Dios nos enseña que como padres también debemos guiar a nuestros hijos, pero en lo espiritual, en ese crecimiento espiritual que ellos también deben manifestar, que ellos también deben aprender a su edad, que es diferente, a su entendimiento. La palabra de Dios nos enseña, nos exhorta a que crezcamos y no nos quedemos en el mismo punto de la vida. Entendemos que la vida cristiana, la vida en Cristo es hacia adelante y no hay vuelta de hoja para atrás, no hay regreso. No te vaya a pasar como la esposa de Lot. Mientras huían, la esposa de Lot volteó y dice la Escritura que se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué tenía esta mujer? No entendió el llamado. Quería regresar a donde estaba. Ya estaba muerta. Tenía un apego fuerte por el lugar donde vivía, por el lugar donde estaba. Pero Dios muchas veces nos llama a que cambiemos, a que hagamos, a que lo obedezcamos, y eso nos va a implicar mover muchas cosas de nuestra vida. Y eso nos puede comportarnos así de que Dios me marca que vaya para allá, pero yo me quiero quedar aquí. La vida cristiana es una cuesta hacia arriba, y yo te voy a decir otra cosa: no hay jubilación. En este mundo nos enseñan que a cierta edad te jubilas con tu jubilación y es para que descanses y disfrutes, en teoría, ese tiempo de jubilación. La Escritura no enseña que nos tenemos que jubilar del reino, para nada, sino todo lo contrario. ¿Qué le dijo Caleb a Moisés? Le dijo en pocas palabras: tengo 85 años, pero me siento como de 40. O sea, le estaba diciendo a Moisés: estoy listo para seguir trabajando, para seguir chambeando en el reino hasta el final de mis días. Te digo una cosa, y puede sonar de chiste. ¿Puedes decir tú lo mismo? Digo, no tenemos esa edad ahorita de 85, pero a lo mejor te sientes al revés. Tienes 40 y te sientes de 85. ¿Podemos decir eso mismo? O sea, no hay jubilación en el reino. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es el punto? Aún en el crecimiento físico, y es lo que vamos a ver,
como personas de edad. No hay jubilación y debe haber un crecimiento espiritual aún en la vejez. El cristiano verdadero va a entender que es trabajar para el reino de los cielos es hasta el final de sus días. Hace poco estaba leyendo números 8 que habla de que cuando tenían que desmantelar el templo, el tabernáculo, que lo tenían que cuidar, que lo tenían que levantar, y eran materiales pesados, que se requería fuerza. Bueno, en ese capítulo explica que solamente los que tenían hasta 50 años se dedicaban a esas tareas pesadas de levantar el tabernáculo cuando se movía la nube y de volverlo a establecer cuando se paraba la nube, volverlo a levantar. Pero fíjate que, o sea, no es que después de los 50 Dios los quitara. No, tú ya no sirves para nada. No, los movían a tareas más sencillas, menos pesadas, que pudieran ellos hacer. No los dejaban inútiles, sino todo lo contrario, los llevaban hasta el final. La vida cristiana es todos los días de nuestra vida y también el crecimiento. Vamos a ver un texto de Cristo que habla de él, Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y sí, Jesús, por supuesto, también fue un niño y también creció y se desarrolló como otros niños. Sin embargo, su desarrollo espiritual fue muy diferente. ¿Qué es lo que se destaca? Fue muy diferente por el plan que Dios tenía con él. Cristo era consciente de su edad, por supuesto, su llamado, acorde a su edad de desarrollo, su crecimiento espiritual a la edad de 5 años, por supuesto, que no era el mismo crecimiento espiritual cuando comenzó su ministerio, aproximadamente a los 30, pero era un crecimiento espiritual de acorde a su edad. El desarrollo que tiene Cristo Jesús nos debe inspirar, y vuelvo hacia la familia. Nos debe inspirar como padres, que también debemos inspirar a nuestros hijos, orar por ellos para que se fortalezcan espiritualmente y vayan creciendo. No los dejes nada más con las 2 horas que los podemos tener aquí y allá los jóvenes. Tú tienes todo el resto del tiempo para esa responsabilidad. ¿Oras por tus hijos para la enseñanza que están recibiendo ahorita? ¿Oras por las hermanas de dominical para que les dé la gracia para enseñarles a ellos? ¿O solamente venimos los domingos, los entregamos, los inscribimos y al final voy y los tomo y me los llevo y se acabó el día? ¿Oras por el grupo de los jóvenes que están en esta reunión? También ellos ahorita. Ellos también tienen sus necesidades. Tanto niños, adolescentes, jóvenes. ¿Oras por los hermanos que llevan este tipo de reuniones? ¿Por los que te están sirviendo allá? ¿Oras por tus niños, por tus adolescentes, jóvenes, por las tentaciones que pasan? Ellos también pasan situaciones en la escuela, sus dudas, sus problemas allí a su nivel. Oras para que les puedas ministrar y les puedas ayudar en ese crecimiento que ellos también necesitan. Como te dije, creo que fue hace 15 días, en la acción de gracias, hay mucho por trabajar, hay mucho por aprender, hay mucho por crecer.
Y luego más adelante, otro texto más que dice lo mismo, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estos dos textos de Lucas suenan muy bonitos, ¿no? Y Jesús crecía en gracia y sabiduría. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay mucho sufrimiento, hay mucho trabajo, mucha dedicación de parte de Cristo, por supuesto, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho amor de parte de Él. Como dice Primera de Corintios, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Vemos la vida de Cristo en esto, en su máxima expresión, por supuesto, como lo hemos visto al final de sus días, esa muerte, ese sufrimiento, esa muerte y resurrección. Toda su vida fue para ello, ¿te imaginas? Toda su preparación, todo su crecimiento espiritual de Cristo fue para ese punto de su vida, para darnos vida a nosotros. La sabiduría se refiere al crecimiento intelectual y espiritual, entendiendo las Escrituras y la voluntad de Dios. Y el ejemplo lo tenemos a la edad de 12 años, cuando Cristo se quedó en el templo enseñando a los ancianos, a la edad de 12 años. Imagínate un niño que te esté enseñando la Biblia. Jesús ya lo estaba haciendo. En estatura, no solamente la cuestión de un desarrollo físico, sino también se interpreta como un desarrollo, un crecimiento, madurez espiritual de carácter. De un carácter apacible, de un carácter amoroso. No hablamos de un carácter aquel que dice, yo hago aquí todo y yo soy aquí el que soy. No, un carácter humilde, sencillo. Para ese tipo de carácter se requiere preparación, se requiere que Dios nos prepare, nos moldee, se requiere que nos dejemos, que seamos puestos, ahora sí como alfombras, para que Dios haga como Dios quiera con nosotros. Dice que también tenía gracia ante Dios y los hombres. Se refiere a una relación estrecha, por supuesto, con nuestro Padre, con Dios Padre. Una relación personal con Dios Padre, pero también se refiere a una relación que crecía en relaciones humanas, que crecía en relación con las personas. Él buscaba a todos, aún incluso a los que le odiaban, aún incluso a los que le rechazaban, con tal de ganarlos para el reino de los cielos. Que lo rechazaran, pues ya era cuestión de la otra persona. Pero te das cuenta del crecimiento espiritual que tuvo Cristo a lo largo de su vida terrenal. Toda una preparación desde pequeño, allí en casa. Digo, la Escritura no nos da detalles de eso. Pero podemos entender por estos textos que dice, y Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en estatura, con Dios y con los hombres. Yo creo que ya te di el ejemplo máximo. Cristo es nuestro ejemplo en este punto también. Como creyentes, como que estás buscando de Dios, como que todavía tienes cierta luz en tu mente, aprovéchala. Es el ejemplo para alentarnos a cada uno de nosotros a que desarrollemos no solamente nuestras áreas de la vida, nos preparamos académicamente, fíjate. Y este mundo también nos enseña eso, a prepararnos a lo más, para ganar lo más, tener lo más, tener todo. Es lo que te alienta
este mundo, a que tengas el mayor sueldo, el mejor puesto. Te alienta a que hagas ejercicio toda la vida, todos los días, las 24 horas, para que cuando te caigas de la moto no te pase nada y te sientas y te infles porque hago ejercicio. Pero olvidas lo más importante: el desarrollo espiritual, la madurez espiritual, el crecimiento. Desarrollas toda tu vida social, desarrollas toda tu vida mental, pero hay áreas en nuestra vida que están así y otras están hasta abajo. Es triste decirlo, pero mira, pudiera haber creyentes, hablando en general, cristianos o personas que están buscando, que tienen cierta edad cronológica. Tienen 20, tienen 30, 40, 50, 60, 70 años de edad, pero su vida emocional, su vida psicológica, su vida espiritual no está al mismo nivel. Su carácter no está al mismo nivel. Se han quedado estancados, debiendo ser ya maestros. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí me detengo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Los rudimentos tienen que ver con cualquier cuestión básica que se necesita saber de un área específica. En este caso, como cristianos, la Escritura, los principios básicos tienen que ver con el pecado, conozcas el pecado, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con el perdón de pecados, tiene que ver con la fe, tiene que ver con el bautismo, la muerte y resurrección de Cristo, el infierno, el juicio eterno. Casi todos esos, excepto lo del bautismo, todo eso lo hemos visto aquí desde el año pasado. Es decir, solamente te hemos estado hablando de cuestiones básicas del Evangelio. De nuevo, de favor, 5:12. Dice: son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Cuántos años llevas? Y necesitas seguir escuchando lo mismo. Y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Es como un niño que va creciendo, por supuesto, necesita sus primeros alimentos, su leche materna. No le vas a dar el alimento sólido porque no le entra, y si se lo das, pues pueden pasar cosas feas. Tiene que aprender desde cero, pero hablando de una persona que va iniciando. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es el alimento sólido? Lo vamos a ver al final. Para los que para el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el objetivo de la madurez espiritual? ¿Cuál es el objetivo del crecimiento espiritual? Para que ejercites tus sentidos espirituales y puedas discernir entre el bien y el mal. Para que puedas tomar decisiones y no por cualquier situación pequeña
te muevas y tengas unas cosas aquí en la cabeza que no sepas qué hacer. Sepas discernir entre el bien, el mal y practicar lo que es bueno. La madurez no es un asunto de edad. No, no es que cumplas hoy un año más de edad y ya cumpliste un año más de crecimiento espiritual. No es correlacional. El asunto de la madurez tiene que ver con esto, discernir el bien, el mal, lo bueno de lo malo. Debemos seguir creciendo con el objetivo de pasar a la madurez y comprender, aquí está una parte del alimento sólido, y comprender de manera más perfecta la voluntad de Cristo en tu vida. Puedas tomar decisiones tú de lo que Dios te está diciendo, de lo que Dios te está pidiendo. Ya no son por una enseñanza básica. Necesitas meterte con Dios para que crezcas. Es como cuando vas a la escuela. En los primeros grados de primaria, no recuerdo, pero pues te enseñaron a sumar y a restar. En el otro grado, en teoría, ya no deberían repetir eso. Ya te enseñan otras operaciones matemáticas, que dividir, que multiplicar, que se basan en las primeras. El crecimiento espiritual es lo mismo. Al principio se nos enseña a través, como dice aquí, de la leche espiritual, los rudimentos básicos del cristianismo. Pero el alimento sólido, si no tienes bien fundamentada estas primeras enseñanzas, el alimento sólido se te va a hacer difícil digerirlo. Y entonces te van a regresar a un grado anterior. A ver, otra vez vamos a repasar las sumas y las restas. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos. Sí. Y él se apartó de ellos a distancia, acomodó un tiro de piedra y puestos de rodillas, oró. Es la continuación del texto de Lucas 2:40, cuando dice que iba creciendo en gracia y en sabiduría. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cristo estaba en su máxima prueba. Había llegado a este punto de su vida para morir por ti, para morir por nosotros. Como te dije, requirió una gran preparación. El rey de los cielos estaba por ser probado en esa máxima prueba. Pero no lo hizo sin saber. Lo hizo, dice la Escritura, que lo hizo con voluntad propia. No como un animalito que un corderito lo toman y lo llevan al matadero. El corderito no sabe, pero Cristo sí sabía de lo que le iban a hacer. Lo hizo con voluntad propia. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Su alma se sentía profundamente agonizante. Su agonía no venía del hecho de no querer hacerlo, por una falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. Su agonía venía porque también vivió en un cuerpo natural, en un cuerpo de este mundo que siente. Siendo Dios, sintió todo lo que le hicieron. No fue víctima de las circunstancias ajenas a su voluntad,
lo decidió hacer voluntariamente. Ok, hasta aquí vimos unos textos de Cristo, del crecimiento espiritual de Cristo de manera muy sencilla. ¿Cómo lo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Bueno, la respuesta es sencilla. No estamos muy lejos de lo que tenemos que hacer, de lo que dicen estos textos. Mateo 18, del versículo 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Está hablando de humillación. Cuando Jesús le pidió a un niño que se acercara a él, el niño se puso de inmediato a su lado. No dijo: no voy, aquí me quedo, aquí me siento bien. Corrió hacia él cuando Cristo lo llamó. Los adultos, nosotros, a quienes se les ha predicado, a quienes les ha hablado y hasta el momento no han obedecido a Dios, no han hecho como este niño, correr a Cristo. Para permanecer en Él debemos obedecerlo, debemos acercarnos a Él. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vamos a crecer si no podemos acercarnos a Cristo primeramente? Un niño en la cultura judía, pues en aquel tiempo, pues los niños no eran muy tomados en cuenta, si te das cuenta. Bueno, no eran tomados en cuenta mucho, porque ¿qué dice ahí? En su momento los discípulos trataron de ponerle un cerco a Cristo para que no pasaran los niños. ¿Y qué les dijo? No, déjenlos que vengan a mí. Había cierto, ¿cómo llamarle? No una suficiente importancia para atender a los niños. Pero Jesús los tomó como ejemplo para que nosotros aprendiéramos de los niños. ¿Qué? Su humildad, su sencillez. Mira, los niños no van a intentar ser humildes, ya lo son. Y cuando un niño intenta mentir, vea que no le sale. A legua se le ve que no le sale, porque tú lo conoces. Y a veces, pues hasta nos da risa, ¿no? De que están intentando mentir y con sus acciones dicen otra cosa. Bueno, los niños son inocentes, no saben mentir. Lo mismo debe ocurrir contigo, lo mismo debe ocurrir conmigo, con nosotros. No puedes imitar la humildad. No la puedes forzar. Eso sería repugnante y eso sería hipocresía. No puedes imitar. No puedes forzar algo que no tienes. Debemos buscar este acercamiento con Cristo, humillarnos con sinceridad, acercarnos a Él para que nos enseñe a caminar y a crecer. Esta parte importante de la vida cristiana, el crecimiento, quien no crece o está muriendo o ya está muerto. Para vivir para Jesús es una transformación que ¿sabes dónde comienza? Cuando te conviertes, cuando Dios te perdona de tus pecados, cuando naces espiritualmente.
para seguir creciendo como niños espirituales y tomar de esa leche que es buena en ese tiempo, es meterte a Dios, orar, leer, no dejar de asistir a tus reuniones. Todo es importante, tener comunión unos con otros. Iba creciendo Cristo en su relación con las personas. Tú también debes crecer en esa parte. No estoy hablando de cuestiones sociales. Debemos crecer juntos como iglesia, como congregación. Para eso Dios constituyó la iglesia y la congregación donde nos reunimos, para que podamos compartir nuestras necesidades con el otro. A lo mejor son muy parecidas y ya tienes ahí un compañero, un amigo de oración. Porque no sea que nos vaya a pasar como en Eclesiastés, que dice, ay del solo, que cuando cayere, ¿quién lo levantará? Y luego por eso vienen las quejas. Ay, es que no me visitan. Ay, es que no me vienen a ver. Ay, es que no me vienen a amar. Es que no me vienen para cuidar. Pero pues si no venimos, ¿cómo nos vamos a poder cuidar? ¿Cómo nos vamos a poder relacionar? ¿Cómo nos vamos a poder conocer? Termina la reunión y me voy. No vienen, pero qué fácil se les hace pedir. ¿Me pasas el link de la transmisión? Cuando tienen la oportunidad de hacerlo y no vienen. Ah, pero si salen al centro comercial, para eso no tienen ningún impedimento. Si van a trabajar, no le dices a tu jefe, pásame el link y yo trabajo desde acá. Se van de vacaciones con sus hijos. Suben sus fotos en las redes y ahí. Salen a disfrutar el café con un amigo, con una amiga. Hacen lo que todo el mundo hace. Acerca de las responsabilidades, de las necesidades que hay. Es válido, por supuesto, es válido trabajar, es válido salir de vacaciones, es válido convivir con tus familiares allá afuera. Pero les dices, ven a la reunión y ven a arreglar este asunto. No. Se ponen un sinfín de argumentos y piden fácilmente la transmisión. ¿Qué más debemos aprender de Cristo para crecer espiritualmente? Lucas 22:44. Algo muy, muy importante en la vida cristiana. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y estando en agonía, esa de agonía tradúcelo por todo lo demás. Circunstancias, pruebas, tribulaciones, que no sé si tú estés pasando ahorita algún tipo así. ¿Qué decía? Ponlo otra vez, de favor. Oraba más intensamente. Jesús oraba con gran intensidad en esos momentos de prueba, de agonía, de dificultad, pidiéndole a Dios que si fuera posible le quitara esa copa, le quitara su sufrimiento, pero sometiéndose a la voluntad divina, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Debemos orar con fervor cuando nos encontramos así, en agonía, en situaciones de sufrimiento, de prueba, de injusticias. Si Cristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para
practicar eso. Cristo, siendo el Hijo de Dios, oró intensamente. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Buscarlo en oración intensamente. Fíjate, Hebreos 6:1 dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles rudimentos? Los que ya vimos: el pecado, el arrepentimiento, la fe, todos esos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y hay otra traducción que lo dice más claramente. Si me pones la siguiente, de favor. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Los rudimentos de la Escritura, los elementos básicos de la Escritura, no se quitan. Ahí van a estar, por supuesto. Pero necesitamos entenderlos y avanzar para ser maduros en nuestro entendimiento y no quedarnos como niños. Este es un llamado de parte de Dios a que vayamos mucho más allá de las lecciones iniciales, que vayas más allá de tu primer grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado de cristianismo. Que pases a la preparatoria de tu cristianismo, que pases a la universidad de tu cristianismo, donde ellas son temas más complicados, que madures. De nuevo Romanos 8:28, por eso lo quise poner al inicio y ahorita casi al final. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Para qué? Para que crezcamos tú y yo. Para que no nos quedemos estancados. Y esas todas cosas Dios las va a poner a cada quien conforme a su propósito. Te vuelvo a hacer las primeras preguntas otra vez. ¿Eres una persona que apenas está escuchando de Dios? ¿Tienes poco tiempo de asistir? ¿Dios te salvó o no te salvó de la campaña y tienes la duda de qué sigue? ¿Te sientes estancado en tu cristianismo, en tu búsqueda de Dios? ¿Te sientes aburrido? ¿O tienes pruebas que dices, no, pues no me gustan, mejor me hago a un lado, no las entiendes? Juan 13, versículo 7. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Eso es la respuesta de Cristo a Pedro cuando Cristo les estaba lavando los pies a sus discípulos. Pero Pedro no quería. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Pero Señor, si tú eres Dios, tú eres Señor, tú no puedes hacer eso. Lo que le estaba diciendo Pedro. Jesús le dijo: solamente siéntate, obedece y lo vas a entender después. Lo que te pasa ahora, lo que te está pasando ahora, hay muchas cosas que no entendemos. Como sabrán ustedes, hace año y medio pasé por un momento complicado. Yo no aceptaba ese punto. Te llegan las preguntas, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Y las vuelves a repetir. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuvo que haber sido así?
Pero ahora un año y medio después ya voy viendo con más claridad el propósito de Dios, no solamente para mí, también para mis niños, y te lo digo con sinceridad, para con todos ustedes también. Pero tenemos que aferrarnos a Cristo. Una de las etapas del duelo es esa, la negación. Te niegas a lo que está pasando. Ahora, yo te dije unas preguntas sencillas, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? Etcétera, ¿no? Si tienes las mismas preguntas, independientemente si fue por falta de un familiar, por una situación que estás pasando, si tienes esas preguntas, estás viviendo un duelo. No un duelo por falta de una persona, sino un duelo por una situación que te está pasando. ¿Cuál es el duelo que estás pasando el día de hoy? Y que te haces las mismas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? A lo mejor tuviste una pérdida significativa de una relación. A lo mejor pasaste o estás pasando un divorcio. ¿Qué más? ¿Alguna pérdida de empleo que tú tenías que te gustaba por lo económico? No sé. ¿Alguna crisis económica? ¿Pérdida de posesiones materiales valiosas? ¿O pérdida de un proyecto importante? Un sueño que ya no se va a cumplir. ¿Cuál es el duelo que tú estás pasando? ¿Una mudanza que te tengas que cambiar de domicilio? ¿Un duelo migratorio? ¿Una mudanza de ciudad? Todo eso mueve porque te acostumbras donde estás. Nos acostumbramos a la posición cómoda donde estamos y de ahí no nos queremos mover. Cambios físicos que vas teniendo a lo largo de tu vida, enfermedades, pérdida de la juventud. ¿No te han agarrado las crisis de los 30, de los 40, de los 50 y dices, ¿qué he hecho en mi vida? Envejecimiento. Ya el cuerpo no responde igual y dices tú, cuando yo tenía 20 años corría como, y ahora no puedo ni salir ni a la esquina. ¿Qué más? Pérdida de un sueño, la seguridad o transiciones vitales de la vida, por ejemplo, cuando tienes hijos y todos se casan y ya te quedas solo, el nido vacío que se le llama. Eso es una transición importante para nuestros padres, porque pues todos ellos acostumbrados a vivir con sus hijos y de repente se le va el último. Es una transición, es un duelo que tienen que enfrentar. Pero debes entender algo y debemos entender algo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien, para los que aman a Dios, dice. Los que no aman a Dios van a tomar todo lo que les pasa en su vida como una maldición, como algo malo. Pero si tú amas a Dios, todas las cosas, digo, aquí puse una lista, no sé qué más pudiera haber, pero a lo mejor Dios te quiere enseñar, te quiere moldear, te quiere llevar hacia adelante. Aquí está, te lo digo yo estando aquí, cuando llegué aquí a la ciudad, yo tuve que hacer, digo, no sé cuántos sabrán, algo parecido o mucho más. Yo me tuve que mover de domicilio como contado, llevo como 8 veces desde que llegué aquí a la ciudad. Pero ahora puedo entender algo. Todo eso fue para formar el carácter. Cositas pequeñas, a ver, Dios sabe qué es lo que puedes hacer y te lo pone. Dios sabe qué puedes pasar y te lo pone. Pero todas esas cosas pequeñas, si no las puedes hacer,
Te vas a quedar en los rudimentos y no vas a avanzar. Todo esto, si lo afrontamos debidamente, como lo vimos, con humildad, con mucha oración en esos momentos de agonía, porque así hay que hacerlo, para que puedas entender la voluntad de Dios en tu vida. O tal vez no la entiendas en ese momento, pero sabes el texto que le puso, lo que le dijo Jesús a Pedro, tómalo. Lo que yo hago ahorita no lo vas a entender. Déjame decirte que es válido que tengas todas esas dudas. Es válido que tengas todas esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no es válido que te quedes allí. Todas esas situaciones, si las tomas como dice Romanos 8:28, te van a ayudar a acercar más a Dios. Y si no las tomas, ¿qué es lo contrario? Te van a alejar. Hoy estás aquí. Esperemos que no solamente te quedes aquí, avances, porque si no, el día de mañana ya no podríamos verte. Y no lo digo por nosotros, porque no se ha tomado lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo desechamos. La soberanía y la capacidad de Dios para administrar cada aspecto de nuestra vida se demuestra en que todas las cosas obran para bien para los que le aman. Como dice Romanos en 8:18, bueno, ese no está. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y eso es cierto. Las aflicciones del tiempo que tú estás pasando ahorita no se van a comparar con la gloria presente, con la gloria que va a venir. Dios hace que incluso esos sufrimientos cooperen para nuestro bien, si tú quieres, como lo hemos dicho, si tú quieres. Si amas a Dios, deja a Dios que te moldee. Si estás sufriendo una injusticia, Dios sabe por qué, pero afróntala. Estás estancado en tu vida espiritual, vienes solo los domingos, martes, vienes, te vas, no hay más fruto que eso. Es algo que tienes que evaluar, es algo que tienes que pensar. No te vayas pensando como la esposa de Lot, que se había acomodado, no quería salir de Sodoma y volteó hacia atrás. ¿Tú crees que la familia de Lot iba muy campante, muy bonita saliendo? ¡Ay, qué bonito salir de Sodoma! Ya se habían acostumbrado, por supuesto. Pero tomaron la decisión. Así como cuando le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham era rico y fue rico y tenía muchas posesiones allá. Tiene una vida cómoda, la verdad. Pero Abraham hizo caso al llamado, no entendiendo hacia dónde iba, pero sí escuchó la voz de Dios y lo obedeció. No es necesario que voltees hacia atrás como lo hizo la mujer de Lot. Con tus acciones, con el fruto que tú has dado, que no ha habido fruto en tu vida después de un tiempo, tienes que reflexionar. Ahí has avanzado, Dios ha tratado con tu carácter y le has hecho caso o no. ¿Cuánto tiempo has estado aquí en estas reuniones de domingo y nada más no te conviertes? ¿Qué falta? Solo venimos domingos y martes y no hay un fruto visible. Las pruebas y las tribulaciones es el medio que Dios va a utilizar
para ese crecimiento. Así como un niño, el niño que se acercó en Mateo 18 con Cristo, así nos tenemos que acercar con Él. Y también debemos aprender a orar fervientemente. ¿Qué áreas de tu vida necesitas moldear? Digo, no sé. Yo cuando me tenía que mover de esos domicilios, por una necesidad, ahora entiendo que es parte de ese moldeo de tu carácter. ¿Por qué? Porque enfrentas muchas cosas, tienes que ver esto y el otro. Un cambio de trabajo. A mí me costó trabajo dejar mi primer trabajo. Porque yo tenía dependencia económica de 2 personas que ayudaban. Pero yo ya estaba hasta acá del trabajo. No estaba casado todavía, pero tenía dependencia, te digo, de estas 2 personas. Un día me metí ahí al cuarto de donde hacíamos las pruebas, me puse a llorar, porque ya no aguantaba. Pero no lo dejaba por esta responsabilidad que tenía. ¿Qué hizo Dios? Si no lo hizo yo, lo hizo Él. Me despidieron e injustamente. Y después vas a entender el propósito de Dios de todo eso. No queremos dejar el lugar donde estamos. Te lo digo también por experiencia. Pero Dios en esa infinita misericordia te va a poner las circunstancias para que te muevas. Y si no te mueves tú, lo va a hacer Él, a su manera, a su forma. ¿Para qué? Para llevarte a ese crecimiento que le huimos, la verdad. Le huimos. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Si estás pasando esta dificultad, algo así, tómalo de parte de Dios, porque quiere moldear tu carácter, tu búsqueda de Dios, tu cristianismo, tu sabiduría, tu estatura espiritual. ¿Qué le pidió Salomón a Dios en sueños? Señor, dame sabiduría porque hay un pueblo grande por el cual tengo que cuidar y administrar. Ahora, todas estas cosas pudieran parecer en algún punto, como te decía, como una injusticia, pero la mejor forma de tomarlo es de parte de Dios, porque algo va a hacer Dios con nosotros. Como dice la Escritura, Él va a tomar justicia por su propia mano de Él y su justicia es de Él. Mía es la justicia, mía es la venganza, dice Dios. Tú preocúpate por lo tuyo, por entender la voluntad de Dios en tu vida, de sacar adelante lo que Dios quiere de ti, moldear, pulir, pasarte por fuego. No nos gusta, ¿verdad? Pasar por fuego, no nos gusta sufrir, pero hagámoslo con fe y con mucha oración. Finalmente, Filipenses 4:13, mira, ¿cómo terminamos? Dice Romanos 8:28, todo lo puedo en Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Y Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo. Todo. No está haciendo ninguna acepción como lo hace Romanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad que cuando estuvimos redactando estos puntos, yo también entendí más cosas de parte de Dios hacia mi vida y hacia nosotros como congregación, yendo hacia adelante. ¿Hay muchas bendiciones? Sí.
pero también vas a tener muchas oposiciones. Son las dos, no va a haber una sin la otra, si hacemos la voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Subir una pendiente cuesta trabajo. Y esa es la pendiente que tenemos que ir, esa escalera hacia el cielo. Porque bajar una pendiente es lo más, pudiera ser más sencillo. Pero subir una pendiente, subir una escalera, cuesta más. Hacer lo correcto, hacer lo divino, hacer lo de Dios, duele. Y podemos sufrir. El crecer duele, el amar duele, se sufre. Pero es lo mejor para ti, es lo mejor para el que busca de Dios. ¿Quieres amar? ¿Queremos amar a Dios? ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Quieres amar a tu prójimo? Te va a doler. Si lo quieres hacer bien, te va a doler. ¿Quieres corregir lo que está mal? Te va a doler. Te puede costar trabajo. Dios quiere que en ese crecimiento, durante ese crecimiento vamos a ser pasados por fuego, siempre y cuando dispongamos nuestro corazón para ello. Te decía, esta fue una lista de posibles necesidades que tú tengas, a lo mejor tienes otras, aprovéchalas para ese crecimiento espiritual. Aprovéchalas, lo que Dios te marque, para que no te quedes en los rudimentos de la Escritura. ¿Cómo? No lo sé. Pregúntale tú a Dios, ¿cómo vas a pasar la pasión? Pregúntale a Dios el cómo, pregúntale a Dios si Él te lo va a mostrar, si te rindes a Él. ¿Dónde estás parado el día de hoy? En tu vida espiritual, seas cristiano o no. ¿Estás muriendo o estás creciendo? ¿Estás afrontando las dificultades o te estás haciendo a un lado? ¿Estás corriendo fuera de Sodoma, pero estás volteando hacia atrás donde estabas acomodado? ¿O te estás ya de plano convirtiendo en una estatua? De aquí no me muevo, porque me gusta. Pídele a Dios que te dé la gracia, como lo pidió Salomón, la sabiduría, para saberte conducir en estas pruebas, y te dé eso, te dé sabiduría, te dé que te moldee el carácter, que sepas ver cuáles son los obstáculos para tu crecimiento. Muchas veces no lo vemos, esos obstáculos, y Dios te los va a quitar, te los va a mover. Es un llamado a la madurez espiritual, dejar lo elemental y avanzar hacia la perfección, dejar los rudimentos y empezar a tomar el alimento sólido. El alimento sólido va a ser: Señor, tengo este problema, ¿cómo lo enfrento? Y ahí va a depender de tu situación lo que Dios te va a decir. Esa es otra forma del alimento sólido, tu relación con Él, para que te dé las respuestas que necesitas.
¿Estás corriendo fuera de Sodoma? Síguelo haciendo. Sigámoslo haciendo. Corriendo fuera del acomodamiento. Eso es también muy fácil acomodarse. Padre Santo, ven y bendice en esta tarde, el día de hoy, a cada una de estas almas, Cristo Jesús. Que nos dé, Señor, la sabiduría para crecer, que nos des el carácter para crecer, Señor, que nos des la gracia, Padre, para crecer de manera personal, aquí en tu iglesia, aquí en tu congregación, conforme a tu voluntad, Señor. Ayuda a cada una de las almas aquí presentes, Dios, con todo lo que pudieran ellos estar pasando, Señor. Tú conoces todas las cosas, cuando los conoces a ellos, Señor, muéstrales que es el camino para aprender a madurar, para aprender a crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Crezcamos en Cristo, como dijo Pablo, que mengue yo y que crezca Él en mi vida. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo.